casa del Señor? Amén. ¿Cuánto decimos gracias, Señor, por estar con nosotros? Amén. ¿Cuánto podemos decirle, Señor, aquí estoy? Llena mi corazón con tu gloria y llena esta casa con tu gloria. ¿Cuánto le decimos gracias, Señor, por estar aquí? Un aplauso denle al Señor en esta mañana, esta tarde, sabiendo que el Señor está con nosotros. Yo quisiera que por favor tomen asiento en esta tarde. Quiero dar a cada uno de ustedes la bienvenida de estar aquí en la casa del Señor. Gracias damos porque estamos ante la presencia de Dios. Amén. Me alegra verlos a ustedes otra vez aquí. Dice la palabra de Dios, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si has venido a la casa del Señor, has venido a alabar al Señor. Amén. ¿Cuántos hemos venido a alabar al Señor? Amén. ¿Cuántos hemos venido a darle gracias a Dios? ¿Cuántos hemos venido solamente a mirar a los demás? Ajá, muy bien. Qué bueno. Venimos a adorar a Dios y darle gracias a Dios por todas las cosas que hemos recibido de Él. Amén. Quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Bienvenida a mi hermana, a mi amiga Tina. ¿Cuántos recuerdan de Tina? Ella estuvo con nosotros en el campamento, en el retiro familiar, y ahora ella está con nosotros nuevamente. Qué hermoso. Gracias, bienvenida Tina, que esté con nosotros, y a cada uno de ustedes que estamos aquí. Yo quisiera esta tarde hablar un poquito acerca de un tema muy importante en esta tarde. No sé si puedes poner, por favor. Ok, muy gracias, hermano. Y voy a leer en Ezequiel capítulo 33, 31, que dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Ezequiel 33, 31. Voy a volver a repetir. Amén. Y vendrán a ti como bien del pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obras. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos en este momento porque tú estás aquí. Señor, que a través de tu palabra podamos entender y diferenciar que nunca podemos, Señor, aparentar lo que no somos. Y si hoy has puesto, Señor, en tu iglesia esta palabra, es porque necesitas que seamos cada vez sinceros, hombres y mujeres, una iglesia genuina, donde podamos demostrar que hay un Cristo vivo en nuestros corazones, para que el mundo pueda conocer y para que el mundo no nos pueda señalar, sino que, Señor, veamos, ellos puedan ver tu gloria, puedan ver tu luz a través de tus siervos, a través de tu iglesia. Señor, ayúdanos a entender que en estos tiempos que estamos viviendo, hoy más que nunca necesitamos ser transparentes, ser personas, ser hijos tuyos, que no nos avergoncemos y que también seamos portadores de tu palabra. Señor, en tu nombre quedamos. Amén y amén. El título para esta reflexión de esta tarde es, no pretendas ser lo que no eres. ¿Cuántos pretendemos ser lo que no somos? ¿Cuántas veces hemos pretendido ser lo que tú no eres? ¿Y a eso qué le llamamos nosotros? Hay una pregunta que siempre nos preguntan, ¿por qué los cristianos son tan hipócritas? ¿Es cierto eso? ¿Por qué los cristianos son tan hipócritas? Me lo preguntaron esta semana, hace 2 semanas. ¿Creen ustedes que todos los cristianos son hipócritas? Pero de repente por algunos sí. Todos somos hipócritas. Una cosa es decir, todos los hipócritas son pecadores. ¿Cuántos dicen amén?
Amén. Pero no todos los pecadores son hipócritas. ¿Me entendieron? Todos los hipócritas son pecadores. Si yo digo que no miento, que ya nunca miento después que me convertí, y mientes, si eres un hipócrita. Pero si nunca has dicho que no has dejado de mentir y que siempre estás mintiendo, ¿eres hipócrita? No, eres un pecador. ¿Me están entendiendo, verdad? Entonces, la hipocresía es un pecado de los muchos que hay, que hoy tiene un gran apogeo en la iglesia. Que hay hipócritas, lamentablemente, tristemente podemos decir que sí. Existen algunos hipócritas dentro de la iglesia. Dice Ezequiel, y vendrán a ti como viene al pueblo. ¿Cómo viene el pueblo de Dios? Con su Biblia, con su vestimenta, siervo, sierva. Y estarán delante de ti como pueblo mío. Y oirán tus palabras, aunque algunos no quieren oír, ni quieren cantar. Yo no sé por qué vienen, por qué venimos. Y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, con sus palabras. Oh, qué hermoso mensaje. Qué gran siervo es ese. Hacemos halagos. Y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. ¿Es duro? Sí es duro. ¿Cuánto quisiéramos que en la iglesia no hubiera este tipo de personas? ¿Cuánto quisiéramos que en esta iglesia no hubiera este tipo de pecados? Pero ¿saben una cosa? Que la hipocresía es omnipresente, está en todos, no solamente en los cristianos. Por eso se equivocan los que dicen, todos los cristianos son hipócritas. Todos somos hipócritas. ¿Por qué? Porque la hipocresía domina sobre toda nación, sobre toda raza, sobre toda cultura, sobre todas cosas. Porque es un pecado. No es que solamente los cristianos son hipócritas. ¿Cuánto dicen amén? Un creyente hipócrita, ese que es cristiano en todos lados, menos en su casa. ¿Cuánto dice amén? Esto lo escuché, ¿verdad? Es cristiano en todos lados. ¿Cómo está? Lo encuentras con el pastor, ¿cómo está? Pero en tu casa no lo es. Decía que un pastor estaba predicando y una hermana llega a la iglesia después de 3 semanas que no llegó a la iglesia con su hijita, se sentaron y justo el pastor estaba predicando, hermanos, hay hermanos, estaba hablando acerca de la reflexión. Dice, hay cristianos que no leemos la palabra toda la semana. Hay cristianos que en leerle la palabra podemos estar en el Facebook, estamos en las redes sociales. Hay cristianos que a veces cuando llegamos cansados no venimos a la iglesia y decimos, no, estoy cansado, ya no voy a la iglesia. Hay cristianos, y comenzaba a enumerar y la niña se lo voltea y le dice a su mamá, mamá, te están hablando el pastor. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros queremos decir no y nos molestamos cuando la gente nos habla y nos dice eso? Ahora, según el diccionario bíblico ilustrado, dice que el hipócrita es la persona que ha desarrollado la habilidad
O sea, es un actor. La habilidad de aparentar lo que no es, que oculta sus verdaderos pensamientos, actitudes e intenciones bajo una máscara de falsas apariencias. ¿Cuántos actores podemos estar aquí? Y a veces nosotros nos hemos acostumbrado que nos creemos que somos así, que somos santos pero no somos santos, porque tenemos una máscara que ya no la queremos quitar. La pregunta es, ¿continuarán los cristianos siendo hipócritas? Lamentablemente sí. Y eso hasta cuando el Señor venga. Pero aquellos que reconocen su pecado y se acercan a Dios, Dios es fiel y justo para perdonarlos. ¿Cuánto dicen amén? El término hipocresía viene del latín que dice hipócrisis, que significa actuar, pretender. Y hay muchos ejemplos en la Biblia que vamos a leer. Vamos a hablar de un ejemplo importante en la Biblia acerca de la hipocresía. Hermanos, la palabra hipócrita estaba dirigida no a los cristianos cuando comenzó la primera iglesia. Cuando Jesucristo estuvo, ¿a quién le decía hipócritas? ¿A sus discípulos? ¿Cómo los llamaba Jesús a sus discípulos, a los que le seguían? Mis hijos, mis seguidores, mis ovejas. Le llamaba a la iglesia. ¿A quién llamó hipócritas? Si leemos Mateo 23, ¿a quién estaba llamando hipócritas? A los religiosos, a los fariseos, a los saduceos, a aquellos que eran artistas quedando bien con la gente, hacían su papel dramático muy especial. Querían aparentar cumplir todas las reglas de la religión que tenían. Pero internamente no tenían nada de Dios. Y Dios siempre estaba diciendo a esas personas, no que se estaba burlando de ellos, sino que les estaba diciendo, acérquense, reflexionen, así son ustedes. Nadie pudo decirles tan claro como Jesús a estos hombres. Y hoy Dios te quiere decir a ti lo mismo. Es la palabra de Dios, aunque nos incomoda y nos fastidia, pero es la palabra. Si tú has venido a escuchar palabra de Dios, amén. Dios nunca nos llamó a nosotros hipócritas los que amamos a Dios. Dios llamó a aquellas personas que eran falsos, que eran religiosos de ese tiempo. Esas personas que querían quedar bien con la gente, querían quedar bien con las reglas de la religión, pero nada que ver con Dios. La pregunta es, ¿por qué tenemos que vivir así? Si Dios nos ha dado el poder para poder decirle al Señor, ayúdanos a quitarnos esta máscara que podemos tener. Por eso dice la palabra de Dios, muchos son los llamados, muchos estamos en la casa de Dios, muchos estamos en un domingo, pero muchos estamos lejos de Dios, no hemos conocido de Dios. Pero muchos están en la casa de Dios, aún cantan, aún están delante del pueblo de Dios, aún predicando la palabra de Dios, pero solamente hablamos, pero no ponemos en práctica lo que nosotros estamos diciendo. Pero sí somos primeros en juzgar a los demás, siendo nosotros los peores que ellos tal vez. Hay una historia en la Biblia que quiero que podamos meditar. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 5. Yo creo que lo que estamos estudiando en la escuela dominical lo podemos leer. Capítulo 5 habla de algo importante de la primera iglesia, en el Nuevo Testamento. Después del día del Pentecostés, Dios, el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, sobre los que estaban allá en el aposento alto.
y comenzó la era del Espíritu Santo, donde veíamos que se manifestaba la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vemos que los todos eran sanados, todos tenían un amor en común, todos participaban, todos daban sus propiedades, nadie decía esto es mío, todos lo hacían, y dice que la iglesia iba creciendo y creciendo y creciendo, y había nadie decía esto es mío, todos lo dábamos todos daban por la causa de Dios, la iglesia floreciente, la iglesia dirigida por el Espíritu Santo, amén. Y dentro de todo ese grupo de personas que había en el capítulo 4, al finalizar, dice que había un varón, uno de los jóvenes uno de los siervos de Dios que se llamaba José, pero los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Y este hombre era un hombre que conocía, y dice la palabra en 11:24, que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Un hombre que dirigía también un laico que dirigía dentro de la obra de Dios. Todos estaban unánimes, todos cantaban, todos alababan a Dios. Ese Bernabé estaba allí. Y un día Bernabé vende una propiedad de su casa. Vende una propiedad, perdón. Y él dice, voy a dar este dinero a la casa del Señor. Voy a dar a la causa de Dios. No lo voy a dar para que le den al hermano. No lo voy a dar porque el hermano dio más que yo. Lo doy a la causa de Dios. Porque Bernabé amaba a Dios. Bernabé era un deudor de Dios, de su vida, de su salvación. Y él con gozo traía lo que el Señor le daba. Y con gozo dijo, voy a dar esto, todo lo que yo gané, todo lo que yo lo vendí, lo voy a dar a los pies de los apóstoles para que ellos lo distribuyan. Qué hermoso ser así, ¿verdad? Qué hermoso tener a un Bernabé. ¿Cuántos Bernabé tenemos aquí en la casa del Señor? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bernabé. La ofrenda de Bernabé fue dirigida a donde recibía la bendición de Dios. Donde él asistía, donde él trabajaba, donde él se comprometió, allí trajo su ofrenda Bernabé. La ofrenda de Bernabé fue determinada por la responsabilidad personal que él tenía con Dios, no con la iglesia, con Dios primero. Miren el pensamiento de Bernabé. Bernabé daba o dio por su responsabilidad con Dios, de amar al prójimo y de dar para la causa de Dios. No estaba mirando las cosas que pasaban, estaba dando al Señor, y eso es importante. La ofrenda de Bernabé fue asignada a las prioridades de la iglesia. No Dios dijo, yo voy a dar este dinero para que le den al hermano tal. Él dijo, yo doy y la iglesia tiene prioridades y va a distribuirse. No estaba mirando después a dónde va mi dinero, porque el dinero lo dio para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Qué tremendo Bernabé. Bernabé era un líder dentro de la iglesia. Y él sabía que su responsabilidad como líder es dar a Dios las cosas que Dios le daba. ¿Cuántos líderes podemos decir así para Dios? Bernabé nunca dijo, yo voy a dar esto, pero yo lo voy a repartir a las viudas. Yo lo voy a dar al hermano que lo merece. Porque ellos no se merecen, él sí se merece. No, Bernabé dio a la causa de Dios. ¿Habrán personas como Bernabé hoy? ¿Habrán esas personas que dan para Dios? Esperamos que sí hayan esos Bernabés. Ojalá la iglesia estuviera llena de los Bernabés. Pero hoy, hermanos, la iglesia está llena de personas que dicen, yo no lo hago porque no lo siento. No lo hago porque no me gusta lo que van a hacer. No me gusta lo que van a comprar. No lo hago porque no me gusta.
No lo hago porque el pastor se viste mejor que yo. Él tiene que vestirse como un pordiosero para yo darle. ¿Verdad? No lo hago porque no quiero hacerlo, porque no me han tratado bien, que cuando doy nunca me valoran y tantas cosas. Bernabé no dio de esa manera. Bernabé dio a la causa de Dios. No, yo cuando doy calladito para que nadie lo sepa. No es eso. Dios sabe lo que tú vas a dar. Necesitamos pedir al Señor que nuestra responsabilidad cuando damos al Señor. Cuando tú estás en el lugar donde tú estás y tú quieres dar, dáselo a la casa de Dios, dáselo al Señor donde tú recibes palabra de Dios. Pero después que damos, ahí queda. Muchas personas se fueron de la iglesia porque lo que di no lo usaron bien, así que me voy para darle a otros. Y algunos nunca más están en la iglesia. ¿Sabes una cosa? Si pensáramos así, Dios sabe. Por eso aquel que usa el dinero de Dios, cuando es de Dios, sea pastor o líder, algún día tendrá que encargarse Dios con él. Pero nosotros damos, tú y yo damos para el reino de Dios. Así como Bernabé, que estaba en la iglesia, en la primera iglesia, habían también dos personas que estaban allí. Quisiéramos que todos fueran como Bernabé, pero había un Ananías y un Zafira, que allí estaban en el avivamiento. Ahí cantaban, ahí adoraban, ahí venían a la iglesia, ahí hablaban palabras bonitas, ahí levantaban los brazos, ahí estaban siempre en la iglesia. Y ahí estaban Ananías y Zafira. Y si leemos la palabra de Dios, cuando escucharon que Bernabé había traído esa ofrenda para la obra de Dios, ellos dijeron, wow. Dice que la gente se llenó de alegría al saber que Bernabé había dado todo. La gente más glorificaba a Dios y Dios se mostraba con mucho más. Había un gran testimonio. La iglesia estaba en un avivamiento, pero ahí están también, ahí en ese avivamiento, hermanos, también están los hipócritas. No hubiese querido que esté un hipócrita ahí. Pero en ese avivamiento estaban los hipócritas. Ahí estaban Ananías y Zafira. Ah, qué bueno. Mira qué alabanza le dan a Bernabé. Mira cómo lo tratan a Bernabé. Wow, nosotros también. Hey, espérense un momento. Hermanos, hermanas, un testimonio va a hablar la hermana Ananías y Zafira. Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hermanos, nos hemos sentido la presencia de Dios. También vamos a vender nuestra propiedad y lo vamos a dar todo. Gloria a Dios. La gente festejaba. Y era un avivamiento. Pero ¿saben una cosa? El problema de Ananías y Zafira era una pretensión espiritual. Querían pretender lo que ellos no eran. Porque cuando vendieron la propiedad, no le dieron todo lo que ellos dijeron. Quitaron y todavía quisieron engañarle a la iglesia y decirle, le hemos vendido en esta cantidad. Se pusieron de acuerdo el esposo y la esposa y dijeron, mira, no, yo creo que para decir eso no eran unas personas llenas del Espíritu Santo, eran personas que estaban en la iglesia, que estaban participando de un avivamiento, que estaban en todo ese avivamiento, pero no conocían, no estaban llenas de Dios, buscaban solamente ser personas aceptadas en el grupo, pero no tenían nada de Dios. La ofrenda de Ananías fue motivada por un deseo de reconocimiento. Querían reconocimiento, querían apariencia externa por lo que hizo Bernabé, pero no querían el sacrificio interno que lo acompañó a Bernabé. Esto es una hipocresía. Muchas veces pretendemos ser lo que tú no eres.
Dice ser lo que tú no haces. Y Ananías ellos querían ganar un reconocimiento. Y hay muchas personas que nos movemos dentro de la iglesia, lamentablemente. Queremos ser reconocidas. Cuando no somos reconocidas, nos aislamos y nos vamos. Queremos siempre tener el control. Eso no es de Dios. ¿Quién puso a Ananías y Zafira en su corazón eso? Engañar al Espíritu Santo, a Dios. El diablo, Satanás. Cuidado nosotros, hermanos. Ananías y Zafira, motivados por un deseo de reconocimiento, por decir que son grandes hombres, una pretensión espiritual. Pero ¿a quién le estaban engañando? Ellos pensaban que estaban engañándolo, pensaban que estaban haciendo lo mejor para la iglesia, pero no sabían que en el avivamiento estaba el Espíritu de Dios. Hermanos, su final fue triste. Ellos querían quedar bien con las personas, que hablaran bien de ellos, como estaban hablando bien de Bernabé. Pero ante los ojos de Dios, muchas veces decimos, yo voy a dar mis diezmos, mis ofrendas. Y cuando decimos eso, muchas veces cuando ya tienes que traer la ofrenda, dices, no lo doy esto, doy esta cantidad. Y crees tú que es suficiente lo que tú hiciste. Ese es engañarle a Dios. Cuando Ananías se acerca ante los apóstoles y le dice, acá está iglesia, acá está lo que vendí, a este precio lo vendí y aquí está. ¡Wow! Gloria a Dios. Y Pedro le dice, espérate. ¿En cuánto dijiste que vendiste esta propiedad? En tanto. Es que muchas veces, hermanos, nosotros pensamos que nadie lo sabe, que nadie conoce nuestra vida. Si somos ante los ojos de Dios, estamos desnudos. Y Pedro le dice, ¿por qué quieres mentir tú? Pedro no le dijo, ¿por qué quieres mentir a la iglesia? ¿Por qué tú quieres mentir al Espíritu de Dios? ¿Por qué quieres aparentar lo que tú no eres, Ananías? Pero mejor lo hubieses vendido, no hubieses dicho nada. ¿Quién te dijo que traigas dinero? ¿Quién te dijo? ¿Quién te pidió tu dinero? ¿Quién te pidió esa propiedad que lo vendas? Nadie. Tú voluntariamente y querías engañar, comprometer al Espíritu Santo diciendo que esta cantidad, por cuanto tú has desobedecido, dice que Ananías cayó muerto. Llegó su esposa, pasó lo mismo, no sabiendo que su esposo ya lo habían sacado muerto. ¿Qué pasaría si ocurriera eso acá en la iglesia? ¿Cuántos muertos saliéramos y los jóvenes nos llevarían? ¿Ah? Los jóvenes estarían cansados. No, pues todos los domingos es para llevar muertos nomás. ¿Para qué vas a seguir viniendo? Porque dice la Biblia que los jóvenes sacaron a Ananías y después lo sacaron a Zafira. Apenas llegaban de enterrar al otro, ya Zafira. Imaginen nosotros. Eso no va a pasar ahora, ni los jóvenes los van a llevar. Nos van a llevar. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Estamos muertos espiritualmente. Porque esa constante apariencia tiene un final. Y el final no es grato delante de Dios. Alguien dijo, ser un creyente verdadero es un gozo constante. Pero cuando no lo somos, es llevar puesto un yugo detestable de esclavitud a fin de guardar las apariencias. ¿A cuánto te cuesta pararte delante de Dios en la iglesia y cantar lo que no quieres hacerlo? ¿A cuánto te cuesta llegar a la iglesia y saber que es la misma persona que lo ves?
¿A cuánto te cuesta que cuando una persona viene a hablarte de Dios ya no quieres ni venir a la iglesia? Ay, me están chillando. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué vienes entonces? Si queremos venir es para crecer, para entregar nuestra vida a Dios. ¿Qué ganamos con venir en esas condiciones si así vas a ser igual en tu propia vida? No hay frutos, no vemos nada. Pero cuando no lo somos es llevar puesto un yugo detestable de esclavitud. Hermanos, es triste que he visto cristianos molestos, amargados en la iglesia. Nada les gusta. El profesante insincero está obligado a hacer muchas cosas que son desagradables, incluso detestables para él. Debe decir muchas solemnes falsedades. Claro, porque no lo siente. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Levante las manos. Como decir, aquí estoy. Es una esclavitud, es algo que no hacerlo. Pero cuando tenemos a Dios, levante las manos, saltamos y gritamos en el nombre de Dios. Amén. Porque hay gozo en mi corazón, porque estoy alabando a un Dios vivo. Deben decir muchas solemnes falsedades que se atragantan en la garganta. Debe dejar a un lado todo respeto propio. Viven con el constante miedo de que se le caiga la máscara y se revele su verdadero carácter. Ese es el hipócrita. Está cuidándose de todos los pormenores para que no lo vayan a descubrir. Y cuando ve que la cosa es tan fuerte, se retira. Y cuando ve que hay un peligro, lo jala a los que están a su lado. Hey, para acá, no te controles, ahí quédate. Viven siempre temerosos que los van a descubrir. Ojalá, hermanos, que no hubiéramos este tipo de personas aquí. Hermano, la ofrenda de Ananías y Zafira no fue provocada por Dios. El enemigo quiso acabar con la unidad en la iglesia de ese momento. El enemigo quiso conseguir que si actuando de esa manera, él quería romper toda esa unidad que había. Pero saben una cosa, el Espíritu Santo no le permitió. Porque lo que ellos iban a dar era obra de Satanás. Cuando nosotros somos instrumentos del enemigo, no estoy hablando de las personas que no conocen de Dios, de las personas que estamos acá, pero somos usados tristemente por el enemigo para causar la desunión. Pero Dios, que ama a su iglesia, es cuando en ese momento Dios saca a Ananías y Zafira. Porque contra Dios, hermanos, no podemos hacer nosotros nada. Es nuestro Dios. Hermanos, ¿con qué derecho queremos decirle a Dios lo que tenemos que hacer, lo que yo tengo que hacer? Si el que murió por ti no fueres tú, murió Jesucristo por ti. Él entregó, derramó su vida por nosotros. Él tiene el derecho en nuestras vidas, somos deudores de Dios. Y al ser deudores de Dios, cuando pongo mi ministerio, cuando pongo mi vida delante de Dios, Dios me va a engrandecer porque el Señor está en mí. Yo solo no lo puedo hacer las cosas. ¿Qué gano pretendiendo ser lo que yo no soy? Por eso esta tarde yo te digo, hermanos, si estamos viviendo esa vida miserable, disculpen la palabra, miserable, detestable, que te cansa estar aquí, que te cansa las cosas que estás siguiendo, o tienes que venir porque alguien te obliga a venir, no puedes vivir así. Tu final va a ser la vida, una vida eterna sin Dios en la eternidad.
Necesitamos quitarnos esas cosas de nuestro corazón, quitar este pecado que está destruyendo la vida de muchos cristianos. Ananías pensó que estaba agradando a Dios, pero fue un instrumento de Satanás. La pregunta de esta tarde es: ¿eres un cristiano real o quieres jugar con Dios? Si tú quieres jugar con Dios, va a llegar un momento, hermanos, en que Dios nos va a quitar esa máscara. Y cuando Dios lo quite, no sé, es lo más difícil. Mejor es que nosotros nos quitemos y volvamos a Dios y digámosle: Señor, tú estás conmigo. Voy a poner rapidito 5 señales cuando tú puedes llegar a ser una persona hipócrita o eres una persona hipócrita. Una de las señales de una persona que está en la iglesia pero que no conoce de Dios es una persona que no practica lo que dice la Biblia, pero sí espera que otros lo hagan. No practica lo que dice la Biblia, pero sí está mirando que otros lo hagan. ¿Cuántos dicen amén? Hipócritas, Isaías tenía razón, Mateo 15, 7 a 9, cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Romanos 2, 5 dice: pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado, por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Otra señal: utiliza a Dios para su propia conveniencia. Ananías lo quiso hacer así, ¿verdad? Primera de Pedro capítulo 2, 16 dice: actúen como libres y no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Utilizan a Dios para su propia conveniencia. Otra señal: su vida cristiana se ha vuelto una costumbre. Lucas capítulo 6, 46 dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Miren, hermanos, lo que dice el Señor en Tito 1, 16. Su vida cristiana se ha vuelto una costumbre. Otra señal: hacen cosas para que los demás lo alaben. Cuando no te alaban, ya no quieres hacer nada. Cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades. Lucas capítulo 20 del 46 al 47. Y por último, les importa más su relación con la gente que con Dios. Estoy más preocupado en tener hermanos que estén pensando como yo pienso, y cuando ya no piensan como yo, ya no son mis hermanos, ya me retiro. Le importa más su relación con la gente que con Dios. Mateo 23, 27, 28 dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley, religiosos y fariseos hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosos por fuera,
pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Hermanos, no iba a predicar esta mañana esto. Tenía el tema que se llama no nos contaminemos con las cosas de este mundo. Pero ayer, orando a Dios, sentí que el Señor decía, tienes que predicar, hablar esto a la iglesia. Pero esto es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Hermanos, ¿seguiremos siendo hipócritas? Tú y yo sabemos a dónde vamos a terminar. El final de Ananías y Zafira no fue un final feliz. Mira, si tú dices que eres cristiano y estás aquí sentado, pero sabes tú mismo que en tu corazón no hay nada, no hay un lugar para Dios, necesitas arrepentirte. Necesitas, porque sabes una cosa, que a Dios no le engañamos. Cuidado que puedes morir ahora espiritualmente. O tal vez ya estás muerto. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. El Señor en este tiempo está llamando hombres y mujeres, está llevando a una iglesia que vuelva a su primer amor. Está llevando a la iglesia y a los hijos de Dios a que tengamos un encuentro con Dios otra vez. Yo no sé qué distante estás de Dios en tu vida. No dejes que las normas de tu propio carácter, de tu propia vida te quieran moldear. Deja que te moldee el Espíritu Santo. Porque las normas y proyectos que tú tengas como persona que piensas y por lo que sabes de la Biblia, no te van a llevar a conocer a Dios. Necesitamos que sea el Espíritu Santo el que transforme nuestras vidas. Los hipócritas no van a estar en los reinos de los cielos. No seamos tropiezo para muchas personas que sí verdaderamente quieren conocer a Dios por nuestra conducta fuera de la casa de Dios. No podemos ser tropiezo para nuestros hijos que están en tu casa, que ven lo que nosotros somos y al final no van a creer y ni van a entregar su vida al Señor porque ellos dicen, ese Dios que tiene mi papá y mamá, no los conozco, no sé quién es, no lo puedo entender lo que hacen. Yo sé que tú y yo hasta aquí le hemos regado muchas veces, hemos cometido y hasta hipócritas nos hemos vuelto tal vez. Y no digamos que no. Es nuestra vida la que estamos viviendo. Pero la pregunta es, ¿tengo que seguir así? ¿Tengo que seguir preguntándome conmigo mismo lo que tengo que hacer? ¿Por qué no le pregunto a Dios qué va a ser de mi vida más adelante? ¿Qué va a ser de mi familia más adelante? ¿Qué va a ser de mi ministerio, de mi liderazgo más adelante? ¿Qué va a ser de mi vida, Señor, y de mi próxima generación, Señor, si yo no estoy buscando de tu gloria? Hermanos, este cuerpo se acaba, los años pasan, ya no tendrá las mismas energías y las fuerzas.